El psiquismo y la mediunidad son dos conceptos íntimamente relacionados. ¿Alguien me puede clarificar si eso hay duda o todo el mundo tiene claro por qué psiquismo y mediunidad están relacionados? Vamos a ver. ¿Quién podría? ¿Podrías ampliar? ¿Ah? ¿Podrías ampliar los términos? Yo Bueno, todavía lo no que estoy estoy preguntando muy... si alguien lo puede, o sea, ¿cuál es la duda entonces en ti? ¿O cuál es, qué tú entiendes por psiquismo y qué entiendes por mediunidad? Sandra, Es que para mí, sí, es que para mí es lo mismo, no, porque no es lo mismo. o sea, Es no, lo, como todavía no conozco lo que es la mediunidad per se, pues para mí la identificación tiene diferentes interpretaciones, pero físicamente, o sea, intelectualmente yo lo entiendo, pero no sé, verdaderamente no sé. pero otra persona que quiera intervenir. Iris del Pozo levantó la mano. Iris, Gracias. Sí, para mí psiquismo es la capacidad de percibir tanto energías, presencias, como de forma audible también. Y mediunidad ya es algo más completo en el sentido de que no nomás es percibir o escuchar o ver, sino es permitir eh, a través tuyo eh, como medio para transmitir o escuchar a un espíritu, bueno, en forma, digamos, simple, para mí es así. sí, ese es el punto. El psiquismo es un término general. Yo podría decir algo también. Dime, Carmen Ibet. Ok, poco a poco he ido aprendiendo o entendiendo un poco sobre lo que es psiquismo y otra cosa que es mediunidad. El psiquismo es la capacidad del individuo y la mediunidad es lo que decía más o menos Iris, que es esa capacidad de percepción que tenemos sobre lo que llamamos o podríamos decir el mundo no material. El psiquismo, yo sé que tú nos vas a dar unos cuantos ejemplos de eso, pero de esa forma es que yo lo entiendo, ¿no? Que es mi mente, mi capacidad como individuo, como persona, y la otra es esa habilidad, por ahí, más o menos. Voy a añadir algo. Una persona puede ser que es medium, es psíquica, tiene psiquismo, pero no todo el que tiene psiquismo tiene mediunidad. Porque el psiquismo es una cosa más amplia, que son las distintas capacidades. La persona que tiene distintos tipos de capacidades para ir más allá del ver y percibir lo que tiene aquí al frente. Por ejemplo, pues un psíquico puede, que es psíquico, puede que tenga la mediunidad, pero puede que no tenga la evidencia, o puede que no tenga el trasladarse de un sitio a otro, porque son distintas capacidades. El psiquismo es el tener capacidades per se. Es más amplio. Es como que tú eres un artista, pero puede que seas artista de teatro, no puedas cantar. Y quizás estás en el teatro muy bien, y quizás haciendo teatro o haciendo en la televisión, pero no, si te ponen a cantar, quizás no puedes cantar porque no tienes la capacidad de cantar. El psíquico tiene un sinnúmero de posibilidades, de capacidades psíquicas. Una de ellas puede ser la mediunidad, pero puede que no tenga la mediunidad, que es una en particular, una capacidad en particular. Por ejemplo, una persona puede tener la capacidad de hablar, oír, pero no tener la de la vista, ser ciego, van viendo. Pues lo mismo en el campo del psiquismo. El campo del psiquismo es bien amplio, una gran capacidad amplia de capacidades que son tuyas y que van más allá del ver y oír y el pensar. En ese sentido, puedes ver, pero puedes ver otras entidades que no las veo yo, digamos, o que no la ve tu papá. El pejo puede oír unas señales y unos sonidos que tú no oyes, y él oye y presta atención. Y quizás puede hasta ver algunas cosas y sentir algunas cosas. Un perro. Su psiquismo es distinto a nosotros.
todo el mundo tiene un psiquismo, pero puede variar. Y de hecho varía en distintas áreas. A Will te había dicho, ha levantado la mano. No sé si quiere volver a Sí, intentar. sí, Adelante. Víctor. Buenas noches a todos. ¿Está bien relacionado el psiquismo con la capacidad de intuir, de intuición? Pero la intuición sería una capacidad. Pero puede que que puedas intuir, pero que no tengas evidencia. Pero intuir sería una capacidad del psiquismo. El psiquismo es lo más amplio, el paquete de cosas que tú tienes. Como una persona que puede tener distintas capacidades, ver, hablar, oír, y puede cantar, y puede recitar, son distintas capacidades que tú tienes. Una persona puede ser buena en la escritura, la lectura, pero las matemáticas le coge miedo. ¿Me están entendiendo? El psiquismo es lo amplio, Sí. lo amplio. Y las facultades son cada una por separado y puede tener una persona una variedad de ellas, pero que no son necesariamente iguales entre todas las personas. ¿Está Entonces, esto claro? Ajá. entonces, Víctor, una persona que sea psíquica puede tener todas las facultades, puede tener varias facultades y ser Puede tener un varias facultades. Sí, de hecho buen... lo tienen. Ok. Por eso lo tienen. De hecho, tu mamá, Aurelia, pues tenía la capacidad de la evidencia y podía también manifestar entidades espirituales. Y en una ocasión hizo un poema bien bello, que yo no sé si tú lo tienes o recuerdas ese famoso poema de ella. Hay varios. Hay varios. Pues tenía esa capacidad. Víctor, Dime, Edgardo está por ahí, a mí me gustaría escucharlo. pero él no lo veo. Está él Está por marcado, ahí, pero no sé si está está. por ahí, está por ahí. Edgardo, Hello, estoy escondido. sí, pero está por ahí. Estoy por aquí, estoy por aquí. Podrías entrar y participar en este diálogo sobre la diferencia entre psiquismo y facultades per se, lo que estamos entrando. Sí, lo que me parece que hay que añadir es que en la mediunidad hay un espíritu visitante, por decirlo así. Hay un espíritu visitante y en el psiquismo es el espíritu propietario del cuerpo el que se manifiesta. Es el de uno. Y uno tiene esas capacidades y puede manifestar otras distintas capacidades, entre ellas la mediunidad. Eso es así. Entre ellas el psiquismo es el saco donde tú tienes todas las cosas que tú tienes, todas las capacidades que tú tienes. Y las puedes ir desarrollando inclusive poco a poco. Hay algunas personas que pueden tener la escritura, la capacidad de escribir en trance. Por ejemplo, en Inés tenemos a Rina, que es una persona que puede escribir participación de cosas que le están dando y las está escribiendo automáticamente casi, en algunos casos. Rina es una de las medios en el equipo de nosotros mediúmnicos que participa los miércoles. Así que, vinculado a estos procesos también está el sonambulismo. Fenómeno este que a veces también se confunde con la mediunidad. ¿Y cuál es el sonambulismo? Ahí es que viene uno de los temas que vamos a tratar hoy. Una de esas capacidades es el sonambulismo. El medium sonámbulo. ¿Alguien sabe allá algo, aunque no haya todavía entrado en todos los detalles? ¿Alguien puede a ver lo que tiene? A ver, saber, ¿alguien tiene? Y no me haga trampa, no pase no pase, no busque un libro ahora, sino lo que tiene, lo que sabe. ¿Alguien tiene? Calvin y Beth, ¿tú estás por ahí? ¿Tienes participar? ¿O alguien, alguna otra persona? Está María de Torre, Arelis, Beth, Delia. Edgardo abrió el micrófono. Muy buena aclaración, Víctor, porque si no te recitamos el libro de John Aispurua. Ah, sí.
¿Qué sabe? Vamos a ver, Edgardo, que tú tienes lo del... Pero no quisiera que tú fueras el que salvaras a toda la gente, se queden calladitos esperando los demás que tú seas el que hable. No quisiera, porque Esa no es la idea, esa no es la esa no es la idea. idea. Sí, Estamos bien. muy bien. El medium sonámbulo también se conoce, le domina animismo. Y muchas personas lo confunden con la mediumnidad, aunque es un tipo de mediunidad, pero es del mismo propio espíritu. ¿Me están entendiendo? Bueno, Víctor, dime, ¿qué tipo de mediunidad entonces sería esa? pues esa es la medium sonámbulo. El sonambulismo tiene que ver con el desdoblamiento consciente e Espérate, inconsciente. quién está hablando ahora? Porque A no sé. Wilda, Wilda. No, no tiene que. El desdoblamiento es otra cosa, es otra capacidad, otra facultad psíquica que tienen algunas personas. Cuando tú hablas de psiquismo, encuentras un distinta. Una de ellas es el sonambulismo. ¿Puede ampliar un poquito más de eso? Una de ellas es el sonambulismo. Vamos a ampliar ya mismito. Vamos a ir a la segunda vista. Aquí tenemos una foto de Grecia, el templo de Apolo en Grecia. Ese es un templo que ya no existe, pero en la época griega, ahí participaban medios que no se le conocían, medios, se le llamaban pitonisas. Y allí iban la gente, incluyendo los gobernadores y los reyes, a escuchar de esa pitonisa, de esa profeta o de una vidente que estuviera ahí, las cosas que captaba que podían suceder. Por ejemplo, si iban para una guerra, la vidente le podría advertir, mira, no, tú no estás preparado para eso, que busca planes, busca la paz con ese país vecino o con ese otro adversario que tiene, porque podrías perder y podrías envolver al país, involucrar al país en una guerra, y allí iban al templo de Apolo, que cuando tú visitas Grecia, ese es uno de los sitios que tú visitas como turista, y que aquí tienes una foto de ahí. Yo visité eso ahí en uno de los primeros viajes que estuve en el extranjero, que fue a Grecia, ese país, y esa foto es una foto del templo de Apolo. Y ahí habían las famosas pitonisas, que eran videntes, muchas de ellas, y otras pues podían profetizar, porque le decían los guías, que ellas decían, pues, a ese término no se usaba, ni el término medium se usaba. El término que se usaba en esa época era vidisa, porque el psiquismo es una propiedad de la humanidad, de las personas. Y eso es importante. Los medium no lo inventó el espiritismo. ¿Me están oyendo eso? Los mediums no los inventó el espiritismo. Las capacidades psíquicas, entre ellas la mediunidad, la evidencia, la profecía, la sanación, escribir en estados sonambúlicos, la escritura creativa. Nosotros en INESE una vez tuvimos una serie de obras de arte hechas mediúmnicamente en una escuela espírita que ha ido desarrollando distintas facultades, entre ellas los mediums pintores y mediums escritores. Ese es un grupo espírita que trabaja en Juncos y que tiene una gran variedad de mediums. Entre ellos tiene mediums en distintas áreas, porque no se ha limitado al desarrollo de facultad mediúmnica parlante, que es la que predomina, porque es quizás la más sencilla y la más fácil. Así que por ejemplo, y ella tenía, Aurelia Méndez, tenía la capacidad de escribir poesía y ella la recibía. Y la usaba esa capacidad en algunas ocasiones. Y se daba normalmente. La evidencia no tanto, pero había otro medium en la cátedra Emilio Castelar que teníamos evidencia. Teníamos un señor de nosotros que era un gran sanador, con una gran capacidad y de evidencia. Vale, que se llamaba Vale. Ya mediums que en la época
de que estoy hablando era la época cuando yo era joven, allá estudiante de la Cátedra Emilio Castelar, donde había una gran variedad de mediums que participaban. Así que la mediunidad es una facultad dentro de las capacidades que pueden haber psíquicas que tiene un individuo. Y han estado en la historia de la humanidad a lo largo del tiempo, en todos los países y en todas las culturas. El espiritismo es un movimiento reciente, relativo. 1857, cuando Allan Kardec codificó, porque unos espíritus dirigidos por el espíritu de verdad le dictaron a través de unos mediums en Francia una filosofía que Kardec mismo le dio nombre, espiritismo, y la distinguió del espiritualismo. Fue Kardec el que hizo esa distinción, o los espíritus que le hablaron, le hicieron esa distinción entre espiritualismo y espiritismo. Y de ahí en adelante, de la codificación espiritual de Kardec, pues siguieron desarrollándose otras personas que aportaron al pensamiento espiritista, entre ellos Joaquín Trincado, que tiene una de las escuelas de espiritismo más grandes, luego de la de Kardec, en el mundo de habla hispana. Estados Unidos, sin embargo, se desarrolló más el espiritualismo, una corriente particular que es la que persiste en Estados Unidos. El espiritualismo. Pero el espiritualismo evolucionó. Y evolucionó en Francia principalmente, con la codificación espírita. Y mediums particulares aportaron ese desarrollo. ¿Preguntas hasta aquí? Sí, yo tengo una pregunta. Ajá. Es que, ¿podrías ir a la laminilla anterior, por favor? Ok. Es que como que siento que nos quedamos cortos en el medium sonámbulo. Ya ahí vamos, la presentación en la otra va a desarrollar más el concepto. ¿Está bien? Ok, Así que está no. bien. Porque ahora el medium sonámbulo, ahorita voy a decir quién le llamó en una época, le llamó animismo. Y es lo que se conoce por animismo, porque no se entendía lo que era y no se sabía lo que era. Y se confunde con mediunidad, aunque es un tipo de mediunidad. ¿Qué sería entonces el animismo? Cuando ustedes oyen en las escuelas y en los grupos espirituales, eso es un medium anímico. ¿Qué es lo que se quiere decir? Que la medium va a desarrollar. ¿Quién está Perdón. hablando? Pero pidan permiso para que saber quién, para que no hablen dos personas a la vez. ¿Quién fue el que está? Sandra. Carmen Ivette, ayúdame tú en eso porque tú los ves y yo no los veo a las personas todas. Y lo que pasa es que abrieron los micrófonos y no vi manitos levantadas. Pero Sandra y después a Wilda. Sí, yo llamo animismo la comunicación del ser de uno, del ser superior de uno o el espíritu de uno, que es el que se comunica. El espíritu, pero ¿qué pasa que se puede comunicar? Ahora mismo tú no te estás comunicando. ¿Y por qué no te llamas a eso que estás haciendo animismo y le llamas que estás hablando aquí conmigo y con nosotros y compartiendo con nosotros? ¿Por qué no le llamas anímico? Pues porque yo creo que el animismo es el conocimiento que tiene ese espíritu desde antes y lo saca a flor en el momento que necesita. O sea que es una comunicación del ser superior de uno. No entiendo eso de ser superior. ¿Qué Pues es eso? el espíritu de uno. Ah, pues llamando Pero espíritu no de el uno. espíritu, Uno sí, como espíritu. Uno como uno espíritu. como espíritu, exacto. El conocimiento Y de ese ahora espíritu uno ¿quién está tiene. hablando? ¿Quién está hablando cuando tú hablas? ¿No eres tú misma el espíritu? ¿Por qué no le llamas ahí eso animismo? Porque yo estoy hablando, comunicándome contigo. Esa comunicación que te dan es una comunicación de conocimiento. Es lo que creo, de conocimiento ya que ese espíritu adquirió. Quiero escuchar a otra persona. Gracias, gracias, Okay. Sandra. Pero me gustaría escuchar a otra persona de las que está participando. Sería yo. ¿Quién es A yo? Wilda está en turno.
Contrólame eso, Carmen Iber, porque yo no los veo a todo el mundo. Yo puedo pues analizar, ¿verdad? Y pensar que el animismo se emancipa ahí, vamos a decir, el alma de la mediunidad se va emancipando, pero el espíritu no se va completamente de la materia y sería el comienzo del desarrollo de esa facultad, para mí, el animismo. Muy bien, eso es un planteamiento. ¿Y por qué en algunas escuelas espíritas le dicen a esos anímicos, no, salte, cállate, no, ¿por qué pasa eso? ¿Me preguntas a mí? Sí, pues tú a ti misma te estoy preguntando, pero quiero que las demás personas también Falta contribuyan de, a eso. falta de experiencia, de conocimiento y de, de eso, de experiencia y conocimiento, porque si es el inicio, entiendo yo que si hay en los grupos de estudio, sean cátedras o que sea, hay un buen, vamos a decir, staff y ayuda a esa persona con ese proceso. En ese proceso. Eso es un buen punto. Vamos a escuchar a María de qué, de Lourdes. Sí, es que estoy confundida. Ajá. ¿Tiene alguna relación la mistificación con el animismo? ¿Es lo mismo? ¿O es que estoy bien confundida? Y también, o sea, No mezclemos una cosa. Mistificación es otra cosa, no es animismo. no es animismo. Es otro concepto. Es otro Entonces, concepto. ok, entonces el animismo viene siendo como si fuera parte del alma. Bueno, es parte Se del alma, desarrolla en el alma, porque del ser, entonces del propio ser, el tuyo, ajá, que el espíritu no toma parte como tal. No estoy entendiendo qué quieres decir con eso. Que si que si todo o sea, cuando está comunicando a la persona, no es el espíritu como tal, sino que saca del el conocimiento que tiene archivado para expresarlo. Sí, eso Porque ya lo había dicho a Wilda y en eso estamos de acuerdo. Es el mismo conocimiento propio del espíritu que tiene y que en ese momento aflora. Pero hay una palabrita que les falta ahí todavía. ¿Alguien más quiere intervenir antes de seguir? A Wilda, ¿tú tienes algo que añadir? No. Iris. Pero vamos a seguir Ahí entonces voy, ahí voy, ahí voy. Vamos a dejarlo ahí. ¿Quién? Perdón. Y dice, Iris. sí, bueno, yo lo que estaba reflexionando ahorita es que el animismo puede ser espontáneo o puede ser una decisión del espíritu. Puede ser espontáneo, muchas veces ocurre espontáneamente y la persona no se da cuenta. Y como dijo Exacto. quizás ahorita, hace un ratito a Wilda, muchas veces ni el director a veces sabe, porque no es un estudioso de estos fenómenos, no tiene un conocimiento ni puede manejar y por eso lo deja como quieto y no le dan ayuda. Porque fíjense en que este tema lo estoy trayendo yo aquí hoy, aunque ya se trajo la última vez en el año en el 17 se trajo. No, esta temática no es raro que la toquen y muchas veces la tocan y la atacan de lejos y mandan a callar a los medios y le dicen que eso es anímico y a veces el medio se siente mal y no habla. Y entonces, Claro. en un desarrollo de una persona, porque el animismo, como bien señaló a Wilda hace un momento, es una de esas etapas iniciales que se da en el desarrollo de la facultad mediúmnica en una persona, donde el ser mismo entra, la palabra clave es un trance, entra en un trance y el espíritu del sí mismo se libera y expresa su sentir como espíritu desde un trance y sus conocimientos propios. No los está hilvanando mentalmente en el instante, los hilvana automáticamente y los expresa bajo un estado de trance. Y el nombre correcto es medium sonámbulo. Ese es el nombre correcto. Víctor, Animismo fue un nombre que se inventó un ruso para explicar lo que era, pero que la gente entonces
hubo como una mala interpretación y entendían que eso era una persona que estaba mistificando. Y ahí entró el problema porque lo confundieron con mistificación. Y como no querían mistificación, porque la mistificación es realmente o puede ser un fraude, pero eso no es un fraude, es el espíritu mismo que se está dando a conocer y dando a conocer sus sentimientos propios. ¿Está eso más o menos claro? Y ven, Eso está claro y precisamente mencionaste la palabra clave cuando levanté la mano, y es oh, que debe de haber un trance para que se dé el estado sonambúlico o el estado de anímico. muy Sin bien. eso, no, Ah, sin un estado de trance, no se puede dar lo otro. y a veces no hay instrucción adecuada en los grupos porque por alguna razón y no les dan seguimiento a esas personas y a veces las personas se quedan en ese estado y nunca superan ese estado porque no hay ayuda en ese proceso o no aceptan o no analizan la magnificación. Porque imagínense que un espíritu, digamos un espíritu de elevado conocimiento, el mismo Kardec o el mismo Trincado, que entre en un trance él mismo en ese estado y que entre. ¿Acaso el espíritu de Trincado o de Kardec o de Einstein no tiene un conocimiento valioso que como espíritu puede comunicar? ¿O tiene que esperarse que se muera para que entonces venga en otro medio que no sabe física, si es el caso de Einstein o de Galileo? Tendría que esperar entonces a que desencarnara para entonces que lo hiciera otra vez en un medio que no tiene el conocimiento astronómico, cuando lo podía dar mejor ese conocimiento en la misma persona bajo un trance mediúmnico como bajo sonámbulo o anímico, como le podríamos decir, y traer ese conocimiento. Iris. Entonces estoy entendiendo que el animismo sería una fase de la mediunidad. Una fase de la mediunidad que puede darse en esa fase y puede entonces luego trasladarse a una mediunidad parlante donde es instrumento de otras entidades espirituales que usan la capacidad para comunicarse. Pero el espíritu encarnado tiene conocimiento y va a variar ese conocimiento. Pero puede ser un espíritu de mucha luz el que esté encarnado. ¿Me están siguiendo? Cuando Jesús hablaba, vamos a coger a Jesús para no coger a... Jesús era un espíritu de luz avanzado, un maestro de la cosmogonía. Y entraba en trance y hablaba. Y sabía lo que la misión de él básicamente le tocaba o que le iba a pasar. Pero era un espíritu avanzado. Kardec era un espíritu avanzado. Y voy a coger esos que ya desencarnaron. Pero hay muchos que están encarnados hoy día que son espíritus de alta lucidez que están haciendo unas aportaciones en el desarrollo de la humanidad en distintos campos. Y que lo hacen y muchas veces están inmersos en ese campo y están en un trance. Hay un químico que desencarnó hace poco que casi todos los inventos que hacía en la química entraba en un trance y ahí lo era que los desarrollaba. No voy a entrar en esos detalles porque, pero si ustedes empiezan a ver muchas de las personas que han estado y que han hecho aportaciones en los países, eran espíritus muy valiosos, espíritus avanzados, que trajeron aportaciones y que algunos de ellos entraban en trance cuando hablaban. Y las personas que tenían esa capacidad lo veían y se daban cuenta de eso. Víctor, perdón, es que como... entonces diríamos que la capacidad de abstracción, la concentración, digamos, te pueden llevar al animismo. Sí, sí. Ahora, pero este es Víctor López hablando acá. Víctor López, a mí no me gusta la palabra animismo, porque la han usado para callar a muchos mediums que están en un proceso de desarrollo, pues diciéndole eso es animismo, y eso es animismo. Como que no, yo quiero que venga un espíritu y hable, no tú. ¿Me estás entendiendo lo que yo quiero decir? Lo que yo quiero imaginar. Y entonces,
Pero se quejan de que no tienen mediums en las escuelas y en los grupos, pero es que no le permitan desarrollo por la ignorancia que tienen los supuestos directores, que no tienen un conocimiento de lo que están viendo y lo que está sucediendo. Y para que sea medium tiene que ser un espíritu externo, otro, no tú. Cuando esa es una parte que podría desarrollarse quizás por la escritura, que acaso un buen escritor, Kardec trincado, ¿no escribieron ellos bajo trance? Y todo lo que escribieron, la literatura que tenemos, ¿no tiene valor? Para los de la MQ tiene mucho valor, y tiene valor la de Kardec, que él no era medio, pero utilizó otros medios y en espíritu se comunicaron, entre ellos el espíritu de verdad, porque así fue que llegó la filosofía espírita al mundo. Así fue que llegó. ¿O no fue así, Wilda? Sí. Dime. ¿Por qué te reíste? No, porque suena bien que sí, que el espiritismo ha existido todo el tiempo, como tú mencionaste, las pitonisas. Pero esa misión tan importante de Kardec vamos a decir, redactarla, organizarla, pues nos dio un beneficio y un empujón a la humanidad en el conocimiento, que eso fue un boom. Claro, se le llama la codificación, eso fue, y él lo dijo, y por eso le llamó al libro el libro de los espíritus. Y no dice a Allan Kardec el autor, él dice el que codificó. Fíjense que como le llamo codificación, el autor es el libro de los espíritus, no es el libro de Allan Kardec. Y fue a través de unos medios, entre ellos dirigidos por el espíritu de verdad, que trajo esa filosofía, porque ya la humanidad había llegado a una etapa para entrar en esa posibilidad de tener acceso a ese conocimiento. No era antes. No era antes. Eso fue lo que se transmitió en esa época. Y lo mismo las otras personas que han traído algunos otros conocimientos. Y claro, la mediunidad es una capacidad que puede traer, dependiendo el avance que tiene el espíritu encarnado en cada una de esas personas, puede traer aportaciones de distintas formas. Juan Maldonado. Hola, Víctor, buenas noches. Fascinante porque ese es una de los puntos que me ha confundido a través del tiempo. Voy a plantear esto entonces como pregunta. O sea, lo que distingue a lo que se ha acostumbrado a llamar animismo y que tú prefieres y me gusta más, honestamente, tu preferencia, decir como medium sonambúlico es el trance de la persona consigo mismo. Correcto, así esa sería una buena definición. Pero mira, eso no lo traje yo. Búscatelo en Allan Kardec, en el libro de los mediums. Ahí ya él habló de eso, hay todo un capítulo sobre eso. Ok, entonces ahí esto me hace mucho clic, porque me parece que, por ejemplo, en ocasiones he visto a personas que han entrado en un trance, eh, y me parece inclusive que están conscientes de que ha habido una alteración en su comportamiento, vamos a decir, usual o diario, y entonces hacen una serie de declaraciones eh, que no parecen ser inspiradas por una entidad externa a esa persona. Es correcto. Oka, gracias, te agradezco mucho. Búscate en el libro de los mediums, el medium sonámbulo. Oka, Si gracias, los que lo Víctor. tengan ahí actualmente o algo cerca, búsquelo. No es que ahora que lo lean, es para que lo busquen y lo vean, que eso ya le fue dado a través de la codificación de Kardec, y trincado en uno de los capítulos también lo trata y lo habla. Y también en la MQ le pasaron por arriba y por el alto y ni se dieron cuenta. Mira, pero gracias nuevamente y también gracias a todas las personas que han participado porque los he estado escuchando y a medida que los escuchaba y escuchando también las respuestas tuyas, he podido entonces finalmente comprender. Gracias. Gracias. Adelante, Ivette. Sí, quería decir que hace un tiempo atrás tú dictaste 2 conferencias completas
sobre lo que es el sonambulismo basado en el libro de los medios de Allan Kardec. Y hay una pregunta de Ivette Ortiz en el chat. Ella pregunta, ¿cuál es la relación que tiene el fenómeno de sonambulismo, como lo está explicando, y el de aquella persona que mientras está durmiendo es capaz de levantarse, caminar, hablar, interactuar con otras personas y la propia persona no se da cuenta, pues a pesar de eso está dormida? Esa es la pregunta de De Ivette hecho, Ortiz. y si fíjate que se le llama sonámbulo, así mismo, porque el mismo espíritu levantó a la persona y la puso a actuar, a hacer unas cosas. Y podría ponerla y sentarla a escribir un poema en forma automática, según está andando y caminando, y a veces salen hasta de la casa algunos. Claro, hay que cuidarlo porque a veces son niños y hay que atenderlo. Como una persona que entre en un trance en una escuela espírita, darle la atención en una silla, si está sentada, y si es una persona que escribe, facilitarle el papel y el lápiz y ponérselo si se le cae, porque a veces escriben en forma automática, y así se le llama escritura automática. Y es que puede ser de ella misma, del mismo espíritu encarnado, o puede ser de otro espíritu que la está utilizando como medium para usar la escritura como capacidad. O sea que el desarrollar, pero yo pienso y vuelvo y recalco que el término anímico y la mala interpretación que hubo obstruyó el desarrollo de muchas mediums y está obstruyendo también el desarrollo de algunos mediums en los grupos por el desconocimiento y la interpretación errónea o el querer, no, que yo quiero que venga otro espíritu y ser que se comunique, no tú, porque a ti te oigo, pero es que no es tú, no es Ivette, no es Víctor López, como estoy hablando yo, no es Sandra, no es Iris espíritu que actúa en un trance y que ha dado un conocimiento que está profundamente a nivel espiritual en sí mismo y que entra en un trance en ese momento y crea una comunicación, un conocimiento que sale de lo profundo del ser. Y muchas veces por la falta, y vuelvo y lo repito y lo voy a seguir repitiendo, que se quejan de la falta de mediums y de desarrollo de distintas facultades en las escuelas, y es porque las han trabado los mismos directores, por la falta de conocimiento y de entendimiento del proceso del desarrollo mediúmnico. Iris, del Pozo, adelante. Sí, bueno, yo cuando escuché la palabra animismo la primera vez, estaba muy joven, me imaginaba como el teatro Guiñol, que tú metes la mano en el muñequito y lo animas, y tú le das voz, y tú le das los movimientos, ¿no? Quería comentar eso porque me pareció curioso. Sí. A los anímicos los han marginado en las escuelas espíritas. Los han marginado. Y a veces han cortado el desarrollo de algunas otras capacidades que podrían traer. ¿Está eso más o menos claro, Iris? Ese ya es mi percibir. No Sí, es... totalmente. Muy bien. Has Y hecho, ven, perdón, dime, si continúa, Iris. ¿Has hecho qué? me refiero a que estas puntualizaciones que has hecho están aclarando, clarificando los conceptos. Gracias. Muy bien. Y Ivette. Sí, es que tocaste un punto importante y es sobre cómo se da el desarrollo de las facultades, ¿no? O de este tipo de trances y demás. Y mencionabas, ¿verdad? El conocimiento y la buena instrucción, pero con lo que hay que tener mucho cuidado es con querer forzar la mediunidad. No sé si me entiendes lo que quiero decir, ¿no? Sí, sí. Ajá, Y eso es bien delicado, eso es bien delicado. claro. Ese es otro problema. Ese es otro asunto. Otro asunto. Que no lo vamos a entrar ahora en él porque yo quiero Claro, que se entienda más de cómo se ha desarrollado el concepto de animismo y cómo se ha trabajado. ¿Está bien? claro, claro. Pues seguimos aquí. Así que ya vimos esto. Déjame ver, espérate. Y vimos esto. El
el hecho de que esa capacidad se haya en ocasiones demonizado, y fíjese la palabra que yo estoy usando ahí, y como consecuencia perseguido en distintos pueblos y culturas, ha afectado negativamente su estudio e investigación. Claro, ustedes saben que los medios han sido marginadas a lo largo de la historia. En una época hasta las quemaban vivas y acusaban, principalmente a las mujeres, las llamaban brujas, porque no entendían ese fenómeno y esa capacidad que tenían. Las ciencias de la neurología, la psiquiatría y la psicología muy poco han avanzado en su estado científico. Muy poco. Tampoco los espiritistas han avanzado en el estudio en profundidad científico del fenómeno mediúmnico, porque lo usan simplemente como un mecanismo para obtener el conocimiento y ayuda. Está muy bien, pero estudiar el fenómeno como fenómeno para ayudar a las personas en el desarrollo de las distintas facultades, eso se ha quedado estancado. ¿Me están entendiendo también el planteamiento que estoy haciendo ahí? O sea, que el fenómeno es importante y puedes usar la mediunidad, pero la puedes usar también para el desarrollo de la sanación, el desarrollo científico, el desarrollo de la poesía, de la música, el arte, porque es la capacidad del propio ser. Solo hemos podido hacer atisbos en su investigación y explicación racional. Considero que hay implicados aspectos tanto neurológicos como psicológicos, mentales, aparte de los espirituales. O sea, la mediunidad no es solo el espíritu, es también la psiquis del individuo, el desarrollo, la capacidad que ha logrado desarrollar. Y por eso es una cuestión compleja y que hay que estudiarla en profundidad. No es solamente, claro, usted me va a decir, yo necesito la plancha para planchar. Si se rompe y se daña, yo la llevo, me compro otra o la boto o la arreglo. Pero los medios es lo mismo, los medios es un instrumento. Es un instrumento. Si tú no tienes buenos instrumentos, no puedes desarrollar ese conocimiento. O sea que por un lado quieres usarlos, pero por otro lado no te preocupas en su desarrollo, en su educación, en su formación. Y yo pues eso lo lamento. Y por eso que yo entiendo que INESIP en este sentido está haciendo una labor, porque tiene clases sobre desarrollo mediúmnico a distintos niveles. Entre ellos, una persona a cargo de esa parte educativa en INESIP con talleres en vivo y a través de aquí del programa de estudios, en el programa de estudios de INESIP a través de Zoom, que se nutren distintas personas y que realmente muy pocas personas lo utilizan. Que muy pocas personas lo utilizan, porque prefieren la práctica, pero el estudio y el desarrollo pues se queda atrás hasta que se les acabe la plancha o el televisor o el radio. Y a eso lo podríamos llamar fenomenismo. Yo diría que en gran parte es fenomenismo, que se valora el fenomenismo y no se valora el desarrollo y la investigación para desarrollar el conocimiento y la evolución de los seres. Yo creo que tú estás muy correcta en ese uso, pero que hay que tener cuidado como uno lo dice porque muchas personas podrían ofenderse. Pero es la realidad. Es el fenomenismo sin un estudio en profundidad de cómo se puede desarrollar y cómo se puede inclusive mejorar y cómo, además de no solo desarrollar la medium parlante, sino los otros tipos de facultades que hay. ¿Por qué no tenemos planes para desarrollar otros tipos de medios? ¿Por qué solamente la facultad parlante? Y a veces para que diga 2 o 3 cosas que se repite lo mismo todos los días. Que se repite lo mismo todos los días. Y lo estoy diciendo 2 veces y 3 veces para que se entienda. Miren aquí esto. Este fue el que desarrolló el término animismo, este señor. Mírenlo bien. Para este investigador ruso, el inconsciente del medium es el responsable de las capacidades y manifestaciones psíquicas. En el 1906 definió el término. 1906. Alexander Aksakov, un ruso. Claro, que yo me imagino que aquí menciona uno la palabra ruso o chino y salen corriendo. Perdónenme en el cinismo mío. Pero muchas veces la gente oye el nombre
ruso antes y salían corriendo porque dicen, por ahí vienen los comunistas. Y ahora también si se dicen los chinos, pues también dicen, mira, mira, esos son los comunistas chinos. Así que Aksakov, quizás por eso no lo estudiaron en profundidad. Aksakov fue el que inventó el término animismo. Lo acuñó en el año 1890, también casi después de Kardec, porque Kardec fue en 1850. Aksakov en su planteamiento nos trae la cuestión de la distinción entre el fenómeno anímico y la mediunidad como fenómeno. ¿Está eso claro, compañeros y compañeras del grupo de estudio de INVEA aquí? ¿Está claro? Es que los oigo calladitos y no me dicen nada y entonces me quedo mudo yo también porque no sé lo que están siendo o pensando. Me gustaría... Clarísimo. ¿Está claro para ti, Iris? Muy bien. Muy bien. Edgardo, ¿tienes algo que tú añadir o alguna preocupación o algún planteamiento que quieras hacer? Yo sé que estás ahí calladito también, pero dilo. No. Estoy por acá escuchando y está muy interesante. Y la participación es muy buena. Sí, la participación es muy buena. Y yo creo que esta información debe de entenderse y la labor que hizo Aksakov en un tiempo fue muy importante, pero también se le malinterpretó en parte, creo yo. Espero que a mí no se me malinterprete, no lo vean como una intención malévola de mi parte o de algo, de crear una cuestión o un issue en inglés, como se dice, para crear una controversia innecesaria. No es una controversia lo que quiero crear. Quiero crear un choque para que se haya conciencia de que tenemos que tener un conocimiento más profundo de la práctica de la mediunidad, el desarrollo de la mediunidad y lo que son las distintas capacidades del ser humano en el campo amplio del psiquismo humano. Y eso para mí yo creo que es importante y que si en eso INESI puede hacer y hace una contribución a través de la educación que no en todos los grupos espíritas les interesa. Y esa también es una realidad y lo digo aunque muchas personas yo sé que se resienten. Porque lo que les gusta es el fenómeno y no el estudio. Y hay que tener un balance. Yo no estoy diciendo que solamente se estudio y que no se practique. Estoy diciendo todo lo contrario, que se estudie, se desarrolle, se investigue y que se practique. Y se practique. Pero que haya un balance completo, porque de lo contrario están pregando más fenomenismo que espiritismo, porque el espiritismo es filosofía y es ciencia. Tiene que haber los dos componentes, tiene que haber la investigación y el desarrollo, porque eso es lo que es ciencia. Si tú tienes un conocimiento de cómo funciona un televisor y no haces nunca el televisor y te quedas explicándolo en dibujito cómo es un televisor y nunca hacías el televisor, si no había el desarrollo de la tecnología, hay que investigar y desarrollar la tecnología. Y la tecnología en este caso son los instrumentos mediúmnicos. Esas son las herramientas de trabajo en el espiritismo. Las herramientas, no una sola herramienta, varias herramientas, varias facultades, varias capacidades. Así que el estudio es importante, la investigación es importante y la práctica es importante con un propósito dirigido al adelanto del conocimiento y ayudar a unas personas en unas áreas, entre ellas la salud, entre ellas el bienestar, entre ellas su desarrollo humano como persona. Ese es el planteamiento de Víctor López Tosado a través de estos cursos. Y esta es como la tercera vez que yo trato este tema en estas clases que acostumbro dar aquí a través de la cátedra Emilio Castelar anteriormente y luego a través de Zoom para que se trabaje y se entiendan estos conceptos que muchas veces se le pasa de modo superficial en los grupos. Iris y luego Ivette. Mira, el tema es tan importante y tan profundo que creo que lo que hace falta es preparar instructores, desarrollar instructores
para que sí puedan identificar justamente estos niveles o estas fases de lo que ocurre, ¿no? Al interior de las cátedras cuando hay estudio, cuando de pronto se presenta esta facultad, ¿no? En algunos medios que están empezando su desarrollo. Y eso no lo hay. Hay gente que le interesa, que sabe un poco, pero no lo suficiente, y entonces no hay este tiempo que se le dé al estudiante principiante anímico, mediumnímico, clariaudiente, lo que sea la facultad o cualquiera de los niveles. Muy bien. Ivette, Sí, es que vi que hace un ratito Wilda levantó la mano. sí, es que acuérdate que yo, adelante. Sí, pues diríamos que estoy sincronizada con Iris del Pozo, porque que iba a decir eso, que a nivel de instituciones, tanto los de Kardec como los de Trincado, se debería organizar eso mismo, una especie de instruir a los directores, ¿verdad? Y no solo sino a los grupos afines también para educar al respecto, porque es un tema muy importantísimo y el factor director juega un papel bien importante. Yo sé, ¿verdad? A veces hay directores que pues se quedan dirigiendo por mucho tiempo, ¿verdad? Y a veces pues los cambios son importantes. Bueno, que haya cambios en las directrices, ¿verdad? Y no sé si tú podrías tomar esa iniciativa para pues, organizar. Yo estaría dispuesta a ayudarte. Perfecto. Estoy hablando. Bueno, ya lo estoy haciendo, nosotros lo estamos haciendo a través de Inés acá. Yo pienso que los grupos deben de facilitar esos procesos. Esa es mi opinión. Yo pienso que en los grupos hay personal capacitado, lo que hay que darles oportunidad a esas personas. Pero eso sería otro tema, pues no quiero ahora entrar en esa discusión, eso sería para otro tipo de reunión, para entrar en esos debates. ¿Alguien más? Ivette, Ahora ¿hay no. alguien más? ¿No? Por ahora no. Entonces, animismo y mediunidad. Este es Join Aspurúa hablando sobre el tema. Los fenómenos anímicos. Y lo quiero decir para que ustedes vean que hay distintas personalidades que han trabajado el tema a nivel expositivo. Y yo pienso que el nivel expositivo está desde Kardec. Desde Kardec, y creo que Edgardo está conmigo en eso, porque lo hemos visto que está desde Kardec. Aksakov no fue de los otros días, fue casi allí, gozando ya la época de Kardec. Trincado estuvo también a otro nivel y Trincado tuvo en la MQ distintos medios en distintos campos y en distintos desarrollos. Adelante, Edgardo. Bien, muy interesante la charla y la participación. He leído y he recibido información de que donde más se ha estudiado todo esto es en Brasil y donde más literatura se ha producido. Una pena que sea en portugués la inmensa mayoría y muy poca se ha traducido al español o al inglés. Bueno, a lo que voy. De lo que ha llegado a mis manos, hay dos escuelas o dos vertientes. Una que fustiga el animismo, lo fustiga y lo condena. Y dice que debe ser prohibido y no practicado en las reuniones mediúnicas. Otra escuela brasileña dice todo lo contrario. Dice que se deben realizar reuniones o sesiones para prácticas de animismo y estudiarlo a saciedad. Ahora me pregunto yo, dentro de mi ignorancia, ¿cómo en una reunión yo voy a impedir que venga un espíritu y se comunique
cuando lo que pretendemos es que sea animismo nada más. Esa intromisión, ¿cómo la podemos evitar? No creo que tengamos la capacidad para eso. De lo dicho a lo hecho va un gran trecho. Pero hay esas dos vertientes allá en Brasil. Quería traer eso. Eso es así y ha estado. El problema es que no lo han, por lo menos la experiencia en Puerto Rico, es que no se ha estudiado en profundidad el fenómeno y simplemente se margina y no se toca. Y a los medios se le dice, estudia y estudia y estudia, pero es como decirle a un nene que está aprendiendo a escribir, nene, aprende a escribir, y nunca se le pone un instructor de caligrafía para que mejore la letra, que aprenda a acentuar las palabras, y no tiene clases de acentuación de las palabras y de y caligrafía. Eso sería lo mismo. O a un médico que no se le deje practicar antes de ser médico y darle el diploma de medicina en un hospital, aunque no sea médico, pero que cometa algunos errores, pero bajo la supervisión de otros médicos, que practique haciendo diagnóstico, ver qué diagnóstico hace, pero que otro médico ya con mucha experiencia revise ese diagnóstico porque no le recete y que apruebe las cosas que está recetando, pues para que no se mate a la persona en sus prácticas. Así yo pienso. Cuando estoy hablando de entrenar, dar entrenamiento, es que haya una cosa bien establecida. Algo así como dijo por aquí Ivette, fue perdón, no, Ivette, y sí, ¿dónde está? Awilda, perdón. Awilda, que dijo Awilda, de unas clases. Claro, INESIP tiene unas clases. Yo creo que nos falta más prácticas para desarrollar. Prácticas para desarrollar. Y tenemos clases. Pero yo entiendo que INESIP tiene cátedras suficientes, prácticas para el desarrollo de otros tipos de medios. Por ejemplo, en la sanación, las prácticas de magnetismo son importantes, pero hay que estudiar magnetismo. Hay que estudiar magnetismo. Y muy pocas escuelas yo he visto clases sobre magnetismo, lo que es el magnetismo, cómo se transmite el magnetismo, qué prácticas éticas tienen que darse en un medium magnetizador. Y una persona que tenga una experiencia acumulada para que entonces supervise a esas personas. Como bien se dijo aquí, que habría que tener un programa de entrenamiento. Como Edgardo señaló, que lo hay en algunas escuelas y otras que lo rechazan. Así que ese es un planteamiento. Yo no estoy dando una solución. Yo estoy diciendo que hay que ponerse a pensar, y que si los grupos espíritas quieren tener desarrollo de mediunidades en distintos ámbitos, y fíjese que yo estoy en distintos ámbitos, aquí se procura y se alimenta un tipo de mediunidad nada más. Es como si en un hospital solamente desarrollaran médicos generalistas y no bregaran también para preparar gente con parto para enfermedades neurológicas, enfermedades de los pies, el corazón, y que los demás órganos se roben, porque solamente hay que bregar con esto. Es eso es lo que estoy diciendo. Y yo sé que eso se puede hacer y que necesita tiempo y que necesita gente preparada. Porque de lo contrario va a seguir la misma rutina y las escuelas se están quedando vacías y otras se están poniendo viejas, decía alguien los otros días en un sitio, y lo oigo siempre repitiéndolo, porque entonces dicen, ¿y cuándo llegarán, cuando se vayan esos viejos que están, cómo llegarán los jóvenes si los jóvenes no se aparecen? Edgardo, veo que sacaste levantando en la mano. Eso te toca a ti. Totalmente de acuerdo contigo, porque ahora mismito, hoy es lunes. El sábado, en Surcos, que hay un anfiteatro de 288 butacas, se dio una clase, maestra Iris dio una clase sobre pases y magnetismo, y habíamos 10 personas nada más. 10 personas nada más. Wow, lo que estaba yo diciendo, y no estaba allí porque estaba en otra actividad. ¿No quieren aprender? 10, wow. Wow. Ivette. Sí, lo que acaba de decir Edgardo,
que las personas quieren ser mediums y quieren que los espíritus los posesionen y que tengan videncia y que puedan dar magnetismo, pero no les gusta educarse. Y si tú no te educas, ¿de qué forma tú vas a identificar en ti esas sensibilidades, esas capacidades que vas encontrando? Porque los medios, pues quizás un niño tenga facultades desde pequeño, pero ¿será un buen medium si es educado o será un medium desordenado si no recibe una educación propia? Y después no se puede culpar al niño o a la niña No, porque no tuvo la educación adecuada. no. Bueno, seguimos. ¿Alguna otra persona en algún comentario sobre este tema? Bueno, si algunas personas alcen la mano y comuníquense para eso, porque voy a dar bueno, lo de Aispurua, ya lo vieron, para que vean que también no es Víctor López solamente el que lo plantea. Y lo he estado planteando, eso fue en el 1900, y dicen lo que dice en el segundo: no existe contradicción antagónica entre estas dos categorías de fenómenos. Los hay anímicos tanto como mediúmnicos. Todo fenómeno auténticamente mediúmnico tiene como agente productor un espíritu. Un espíritu. ¿Y el de nosotros qué? ¿Es un caballo o es un cerdito? ¿O es Nosotros también tenemos espíritu. Nosotros también producimos fenómenos. Y son fenómenos anímicos. Porque es nuestra propia psique. Es nuestro propio espíritu, porque también tiene un desarrollo y una capacidad que amerita su desarrollo. Y su desarrollo no es solamente con estudio, como bien señala Ivette, es con un estudio y con una práctica guiada, dirigida y supervisada para poder tener. Esto lo dijo Aispurua, el libro Fundamento del Espiritismo, 1991. Fíjense que no me quedé en Kardec y en Trincado. Y Edgardo trajo lo del debate en abril en Brasil. Allá, y acá vio también diciéndolo en Puerto Rico. Vamos a ver a Trincado. Hay un periodo muy delicado, y esto fue en 1922. Hay un periodo muy delicado, es un periodo muy delicado el desarrollo de la facultad mediúmnica. Y ese inicio es peligroso, dice él. Puede viciarse la comunicación en el que puede el mixtificador y el detractor involucrarse, pero para eso se necesita entonces la educación y las personas preparadas para identificarlo, para evitar esas otras faltas que pueden ocurrir cuando no hay una verdadera educación y en una forma y un verdadero desarrollo y una supervisión en el desarrollo. En la mistificación, un espíritu suplanta la identidad de otro, muchas veces reconocido. Y eso, pues, hay que estar, tiene que haber también un director o una directora. No quiero que sean, porque a veces dice el director, y eso a veces se interpreta como que tiene que ser un varón, un hombre. Puede ser una directora que esté más capacitada. La persona que esté capacitada, desarrollada para atender estos aspectos. O sea que fíjense que hay acuerdo entre todos los maestros del espiritismo. Hay acuerdo. Hay acuerdo. Desde antes, desde el 1857, cuando apareció el espiritismo a la Tierra. El animismo, sin embargo, constituye un fenómeno natural y por tanto normal, aunque muy poco entendido. Estés Trincado hablando. Trincado hablando. Se manifiesta durante el proceso del comunicante acoplarse con el campo biomagnético periespíritu del medium. Este proceso, según refiere, constituye el periodo durante el trance que ocurre
el sopor letárgico. O sea que inclusive Trincado ha desarrollado unos conceptos para explicar qué cosas pueden ocurrir antes de la emancipación, que se disocia el espíritu del medium para entonces permitir el paso del otro. Durante este periodo puede que el espíritu, por distintos motivos geocausales, muestre incomodidad, jadeo y estremecimiento. O sea, esto va a ocurrir como parte del desarrollo. Más difícil aún, un medium principiante en proceso de desarrollo puede inclusive sentir temor. Puede inclusive sentir temor. El medium parlante, al no lograr una completa inconsciencia, dificulta la integración espiritual, el campo biomagnético del comunicante con el medium. El medium, si por su formación espírita reconoce la situación en que se encuentra, asume la responsabilidad por la comunicación como una inspirada. Y el peligro también se mencionó aquí ahorita como otra de los problemas en las facultades, la mistificación, que eso hay que estar vigilante. O sea que hay que estar vigilante en distintas cosas durante ese, y que ese proceso es peligroso y que es delicado. Delicado. Y que por tanto hay que prestarle atención. No es simplemente comunicar espíritu por comunicar, por escuchar disque espíritus diciendo cosas aquí y de allá, sin que haya una profundidad de análisis y una ayuda a que en aquellos casos, lo que decía Edgardo, posiblemente hay que tener, creo que también lo trajo aquí ahorita la compañera Sandra, posiblemente preparar instructores y Iris del Pozo también, instructores para eso, para ayudar a esas personas que están en ese desarrollo, instructores que tienen que tener también haber tenido la capacidad mediúmnica, yo creo. No tienen que ser instructores que sepan teoría, que hayan pasado por ese proceso, para que lo han sentido y que pueden entonces darle apoyo a esa persona en ese proceso. Y eso hay que hacerlo en días apropiados. Por lo menos la MQ tiene días especificados y establecidos para esos aspectos también. Trincado cometió ese deber de separar días para distintas cosas. Yo sé que es difícil a veces tener todos los días en un grupo unos tipos de reuniones para distintas cosas, pero posiblemente se podrían dividir algunos días donde un mismo día se use un día para escuchar manifestaciones y desarrollo y otras para instrucción. Nosotros en INESIP tenemos la programación educativa por las noches y los talleres por el día, los miércoles. Tenemos ese doble aspecto, ese doble componente. Y me refiero a Sandra porque es la última que ha llegado por INESIP y que ya ha experimentado esos procesos tanto de día como en las noches en los talleres a los cuales se asisten. Y ver. Sí, es que en ese tercer párrafo que tú anotas ahí, Trincado nos da una alerta roja. Y es que el peligro precisamente estriba en la mistificación. Bueno, porque pues yo soy un medio bien importante en la escuela X y los asistentes están esperando que se comuniquen por mí los 29 misioneros y allá los espíritus de Sión, de la luna, de Júpiter y de yo no sé dónde. Y como eso no llega y esa inspiración no llega y no la recibo, no la siento, pero como mi orgullo y mi ego son mayores, pues me llevan a cometer esa falsedad de crear una comunicación o hacer una comunicación donde yo no estoy recibiendo ni percibiendo ningún tipo de energía, de emoción, de inspiración, pero necesito complacerme a mí misma y me complazco con la mistificación. Eso. Muy bien. ¿Alguien más? ¿Todo el mundo entiende el concepto de mistificación?
Todo el mundo de los que está aquí presente entiende el concepto de mistificación. Ujú, sí. Sí, muy bien. Sí. Estuvo claro. Edgardo, pues, dale una brillantez a esto aquí o alguna otra cosa que tú quieras saber. Además. Quizás lo que voy a hacer es complicarlo. Ajá. En la venilla anterior, el maestro Trincado mencionó disociación. Y eso me trae por los cabellos el síndrome disociativo de la personalidad. Sí. Ujú. ¿Nos puede relacionar esto si es que tiene alguna relación? Eso es uno de esos llamados peligros, pero la disociación puede ocurrir y puede ocurrir en una persona que está hasta comiendo o aquí mismo, yo hablando, puede ocurrir una disociación de la persona porque entra uno en un trance y se queda como en el aire, decían, y puede su ser, entidad, pues como que se separa. Y ahí puede venir, si no está ahí una persona pendiente, puede venir un instrumento, un espíritu que puede ser un mistificador o puede ser también un no falso que se hace pasar por otro para dar instrucciones incorrectas e inapropiadas. Porque esos son los peligros que ocurren en la mediunidad, que entidades puedan hacerse pasar, tomar otras personalidades y hacerse pasar por otras cosas para engañar. Y eso requiere otros estudios que el día de hoy no es el que, pero que es definitivamente otro de los peligros que hay en un medio no bien desarrollado, que es uno que no solamente no ha desarrollado sus capacidades mediúmnicas, sino que no está educado en eso para reconocerlo y saber por las energías que vibra un espíritu, si es un espíritu de cierto nivel y cómo se tiene que trabajar y cómo se tendría que manejar. Bien, dialogando con una persona que es psicólogo, y tú lo conoces allí en Surco, has hablado con él, yo le pregunté esto mismo, y él me mencionó, la persona es espiritista, es medium, es psicólogo, retirado, y me dijo que lo que se conocía antes como personalidad múltiple es la misma animismo o sonambulismo. ¿Qué tú opinas de eso? Bueno, eso habría que entrar en un detalle más ahí, porque y hoy no lo tenemos el tiempo, porque son muchas las manifestaciones que se dan y que se dan. Y una persona que esté disociada puede caer en cualquiera de ellas y puede estar todavía el espíritu consciente y entonces como se siente que está en un aspecto fuera de un control de sí mismo y no hay otro, pueda mistificar él mismo y crear una comunicación falsa para salir del paso. Hasta eso. Y ahí entran los peligros de todo esto cuando no se estudia en profundidad y cuando no hay pulcritud en el desarrollo de esas personas, porque no hay esa formación en profundidad. Pero esto va a requerir, y aquí tienes tú también tela para cortar en términos de los talleres y temáticas que puedes traer para discusión en algunos de tus clases y de tus talleres, porque es una cosa profunda y no los podemos tratar todos a la vez. Estamos, Edgardo. Gracias, gracias. Es verdad. De hecho, es muy complicado. Es muy complicado. Es muy Captaste la idea. complicado. Pero Gracias, Víctor. captaste la idea que te estoy dando también, en términos de Sí. establecer un programa que, claro, hay que ir con calma, pero hay que ir. Sí, tiene dos manos levantadas por ahí. Sí, Sandra, y luego vamos a poner a Josefina primero, que no había hablado, y después Sandra. Sí, en el caso en el caso de cuando el director o monitor tiene que estar bien preparado, esa es la realidad, porque no es cuestión de que tú te lo sepas, es que lo sepas identificar y saber qué tienes que hacer en ese momento. O sea que es un poco, es delicado esa Responsabilidad.
esa responsabilidad, exacto. Es delicada, es Porque, delicada. y a veces no es que, pues, ¿sabes? Que uno quiera, pues, no es que no quiera ayudar, pero tiene que darse cuenta también cuando uno puede, Y toma tiempo, este, y toma tiempo el y, desarrollo de la y gente. toma tiempo, que eso no es de la noche a la mañana. Y nos Muy estamos bien. poniendo viejos. Sandra, Sí, mira, tengo mixed feelings en español en cuanto a lo que es el animismo o el sonambulismo. Mi experiencia siempre ha sido primero el taller y después la conocimiento. Yo desde hace mucho tiempo, pues he tenido el animismo ese. Como yo no sabía, ay, no sé cómo usar la palabra, pero como yo no sabía qué era lo que me pasaba, yo pues simplemente hablaba, una parte mía decía, Sandra Calle no sabe eso, pero no podía pararlo. O sea, yo seguía hablando hasta que se acabara la disertación, pero yo no puedo decir que fuera mío como animismo, ni espíritu tampoco, porque en aquel tiempo yo no conocía la diferencia, y fíjate que ahorita yo pregunté, que yo no conozco todavía, ya ahora estoy mejor, pero al principio no sabía cuál era la diferencia, porque yo no siento nada, como dicen, un espíritu, a mí no me da nada, pero eso a mí me pasaba, y yo le tenía pánico, porque yo podía hablar, como no sabía qué era lo que pasaba, yo podía hablarle de frente de cualquier persona y simplemente no lo podía parar. bien. Yo estoy de acuerdo que se den clase, porque estoy aprendiéndola ahora, pero pude haber aprendido muchísimo más de hace muchísimo tiempo. Sandra, escucha esto. Se pueden dar clases, pero las clases han estado dando por 800 años. Hay que dar clases, Práctica, talleres y práctica práctica. supervisada. Sí, de eso que estoy hablando, de la A eso es lo que práctica. hay que hacer. Sí, Clases hemos dado por como dicen por allá en el campo, por un tubo y 7 y 7 llaves. llaves. Sí, estoy de acuerdo que debe darse la práctica, porque de veras que se necesita, porque yo estoy segura que igual que me pasó a mí, que yo hablaba y no tenía control, y lo lindo es que yo sabía lo que yo estaba diciendo. Mitad de mí me decía, cállate, que eso tú no sabes de eso. Pero yo tenía que decirlo, no porque yo quisiera, es que simplemente no paraba. Bueno. Y de veras que es algo bien, Gracias, hablando con lo Sandra, que que está tengo que diciendo seguir con porque doble no termino personalidad. no termino la presentación. Sí, Gracias, Sandra. sí, pero déjame terminar. Fíjate, Ajá. eso de la doble personalidad, fueron muchas de las veces que yo me cuestioné exactamente eso, inclusive como me sentía jara, creía que parte de la jareza era que yo estaba loca. Así que creo que es necesario, y especialmente con esto del sonambulismo, hay que sacarlo más y hacer talleres. Bien. Gracias. 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 Así que aquí estamos. Así que llegamos hasta trincado acá, viendo cómo se repiten los planteamientos sobre un mismo tema. Vamos a ver aquí este otro, sonambulismo, común en los niños, en muchos adolescentes y en algunos casos se extiende a adultos. Se reconoce en la actualidad también como un trastorno del sueño, pero eso es cuando están dormidos. ¿Está bien? Cuando están dormidos. Esta condición no tiene mayores efectos o peligros, debe sin embargo proveerse los cuidados necesarios, especialmente en el caso de niños, para prevenir accidentes. El sonambulismo puede inclusive evolucionar en un estado mediúmnico. Así que ese es un aspecto importante y por eso es que hay que darle seguimiento a los niños. Yo era sonámbulo cuando niño. Eso sí es un dato que me recuerdo. Pero me daban las algas y me echaban del lado. Así es. ¿Oíste, Edgardo? Bajo hipnosis se puede inducir el trance sonambúlico. De hecho, eso es una cuestión, por eso es que yo trato de que, y en INESE hay talleres sobre hipnosis, porque cuando las personas aprenden
a entrar en un trance, Sandra, esto te puede útil, aprende a entrar en un trance, pierde muchos temores. Aprender a tú entrar en un trance y salir de un trance. Y ese yo creo que es un ejercicio que puede iniciarse en grupos bajo una persona que pueda dirigir eso para practicarlo. Para practicarlo. Entrar y salir, entrar y salir. No hagas todas las 3, 7 cosas a la vez. Entrar, hablar, dar un discurso o escribir un poema, una canción y después salir. Trata de entrar y salir, que tú te sientas cómoda. Es como cuando estás aprendiendo a manejar. Maneja entonces en un sitio, en un campo de pelota, donde tienes espacio, no hay árboles ni hay otros autos moviéndose, para que puedas tú cometer algunos errores hasta que tienes control del automóvil y aprendes a manejar el freno, los cambios, si es un cambio, un auto de cambios, aunque todos hoy día son automáticos, pero a poder mover y a poder parar suavemente, no de bruscamente, y que te sientas cómoda manejando un carro. Así mismo tiene que hacerse esto, con ejercicios. Como entrenan a los médicos y como entrenan a los peloteros para batear y el lanzador para cómo tirar la bola. Si ella gente lo hace en todas esas profesiones, pues ¿por qué nosotros no aprendemos a desarrollar sistemas educativos, instructivos, supervisados para trabajar en el desarrollo del medio? Porque el espiritismo, la mediunidad es el instrumento de trabajo y para desarrollarlo, pero bien desarrollado, no simplemente para escuchar cuestiones baladíes. Vuelvo a Kardec. El espíritu que se comunica por un medium transmite directamente su pensamiento, o bien este pensamiento tiene por intermediario el espíritu encarnado. El espíritu del medium es el intérprete, porque está ligado al cuerpo que sirve para hablar, y que es menester una cadena entre vosotros y los espíritus extraños que se comunican, así como es necesario un hilo eléctrico para transmitir una noticia a lo lejos. Así que aquí está viendo él, aquí explicando el medium como un instrumento, como que es el intérprete entre uno y el otro y el mundo del espíritu. Y eso lo sabíamos porque eso es la mediunidad, una intermediario. El problema está cuando es el mismo propio medium que está actuando con la comunicación de su espíritu bajo un trance. Esa es la diferencia en la mediunidad sonambúlica. Esa es la diferencia. Yo espero que de aquí en adelante esto se pueda tener con mucho más claridad y que aún así se siga la conversación. Las comunicaciones escritas o verbales pueden también provenir del mismo espíritu encarnado en el medium. Fíjense, contestan los espíritus. El alma del medium puede comunicarse como la de cualquier otro. Si goza de cierto grado de libertad, recobra sus cualidades de espíritu. Esto es en el libro de los mediums. Por eso Trincado en la ley de mediunidades decía que para la educación de los mediums debe usarse el libro de Kardec, el libro de los mediums. Y lo dice Trincado, búsquelo en la guía, en la ley de mediunidades. En la introducción, ahí lo dice. Ahí lo dice Trincado. Esto lo digo para las personas de la EMECO. Porque Trincado no entra en muchos de estos detalles. Y si buscan la introducción, ahí da la instrucción. Se recomienda seguir las reglamentaciones en la EMECO, pero buscar en el libro de los mediums la parte educativa de Kardec. Búsquenlo y verán. Búsquenlo y verán. Esta recomendación la estoy haciendo específicamente para las personas de la EMECO que están aquí. Vosotros tenéis la prueba en el alma de las personas vivientes que vienen a visitarlos y a menudo se comunican, porque es menester que sepáis que entre los espíritus que evocáis, los que hay están encarnados en la tierra, entonces os hablan como espíritu y no como hombre. Pero hay de ambos lados. Otra vez a Kardec, el sonambulismo puede considerarse como una variedad de la facultad mediúmnica. O mejor decir, son dos órdenes de fenómenos. El sonámbulo obra bajo la influencia de su propio espíritu. Es su alma que en los momentos de emancipación se ve, oye y percibe fuera del límite de los sentidos. Lo que expresa lo toma de sí mismo, o sea, de su propio desarrollo, de su propio conocimiento como espíritu. Ideas son en general más ajustadas que en el estado normal, sus conocimientos más amplios, porque su alma es libre
En una palabra, vive por anticipación la vida del espíritu. Déjame pasar a esta antes de pasar con Ivette. La comunicación sonámbula, o sea, aquella que emana de la propia psiquis inconsciente en un trance genuino, puede confundirse, y eso ya lo sabemos. La confusión puede darse por distintas razones. También lo sabemos que el medio no tiene desconocimiento, o sea, que no se ha educado, no se ha formado, no se ha desarrollado. Eso es lo que quiere decir la falta por desconocimiento. El medium consciente, en ese caso, podría dar un nombre para el comunicante. Esa es la mistificación, que es un error. Pero como el medium no sabe ni no lo educaron, quiere salir de lo que tiene y se lanza y dice algún nombre. Y lo puede hacer ingenuamente, pero también puede acostumbrarse a eso y es un medium mistificador. Y ahí está el peligro y el error. Ahí está el peligro, lo que tú traías ahorita, Ivette. Porque no sabe. Pues déjame ver cuál es el maestro o el otro que yo me conozco. Pues vamos a llamar a Juan Pérez. Pero Juan Pérez es un nombre muy común porque es Juan Pérez. Pero vamos a decirle Cristóbal Colón. Es más conocido y se entiende que es más elevado porque llegó a la América y descubrió América. O algún otro nombre. Eugenio María de Ostros en Puerto Rico. Ivette, ¿qué tú tienes que decir? ¿O alguien que tiene algo que decir? No, es que quería comentar que durante el transcurso de tu presentación has hablado de 3 asuntos: de psiquismo, sonambulismo y mediunidad. Y mi pregunta es, ¿todas se dan en diferentes, o la pregunta podría ser para Edgardo también, en diferentes, en diferentes formas, en diferentes estados? O sea, que una no van necesariamente cogidas de la mano de la otra. Esa es mi Pero pregunta. tampoco van separadas. Son cosas. Ajá, ajá. Bien. Sandra, ¿tú ibas a decir algo? No, estoy tratando de bajar la mano y no quiere bajarla. No, pero acá no la vemos. Yo quiero Ok. No te preocupes. Ok. Pues, sigo aquí por ahora. O terminaste tú, Ivette. Sí, yo Quiero hablar, terminé. no, yo levanté la, pero no sé si aparece, Ivette. Y Wilda, sí, tú alzarte la mano. Adelante, Wilda. Sí, es que estamos hablando, ¿verdad? Tenemos el conocimiento que nos estás dando sobre estos conceptos, ¿verdad? Y el peligro que podríamos tener. Pero entonces pregunto, para el misticismo, ¿cómo se podría corregir? ¿Cómo podríamos trabajar eso? De forma correcta, para que la medium... Bueno, crearle conciencia que si no tiene claro quién es o lo que es, que evite de dar un nombre, que lo evite, que mejor diga, yo estoy recibiendo estas ideas, me surgen y las estoy diciendo, y esa es la honradez, lo mejor, eso es lo que yo haría. Honradez. La honradez espiritual, yo le llamaría honradez mediúmnica, honradez de instrumento, Ética. ética espírita, valores, normas de conducta que son importantes. Porque en cuanto tú, sin saber que está X, Y o Z espíritu, das un nombre por salir del paso o porque te digan, wow, aquí estaba este ser que viene como diríamos, es un ser muy conocido espiritualmente. Entonces, caes en la trampa. Una vez caes y lo dices una primera vez, te vas a acostumbrar. Y ahí eso ya entra en otros caminos. Adelante, Edgardo. Víctor, no he terminado, una cosita más. Ajá. Perdón, Edgardo. Ahí se puede orientar a la medium a cuando siente la vibración de ese espíritu, saber identificarlo y reconocerlo. Podría ser esa una de las alternativas. Eso puede ser una y puede ser varias más. Y quizás eso se puede hacer en una reunión aparte, no en la misma reunión mediúmnica, tener otra reunión aparte con otras personas instruidas en eso y hablar y traer ese asunto como una cuestión importante, pero sin querer imponer unas cosas.
Adelante, Edgardo. Excelente, que la ética es fundamental, sobre todo. Pero no podemos olvidar que lo importante no es el nombre, no es el nombre ni la forma del que viene a dar un mensaje, es el contenido del mensaje. Es el contenido del mensaje, porque puede decir que era Jorge Washington o que era Cristóbal Colón y venir con pamplinas y sandeces. De manera que hay que sopesar el mensaje. Ay, hermanos, estoy aquí con ustedes dándole un abrazo fraternal y me llevo tanta alegría y me voy. Y dijo 2 o 3 otras cositas más. Y la gente, ay, sí, qué bien. ¿Y quién es? Ay, pues yo soy, pues, George Washington, para decir algo así, el nombre o el que sea. O Pedro Pérez. No, Pedro Pérez no, porque es un nombre muy común. Estoy siendo cínico en este instante. Perdónenme. Pero eso ha pasado. Superchería y mistificación. Aquí es John Ashpuru hablando. En la superchería, la persona o un pseudo medium actúa una manifestación espiritual, la actúa como un actor, la cual muchas veces firma con nombres de figuras reconocidas como modo de influenciar en la audiencia. Aquí está el problema. En la mistificación, un supuesto espíritu engaña haciéndose pasar por otro, adulterando su verdadera identidad. Esto es ya un autor actual, venezolano en este caso, en el año 1991, en el libro Fundamentos del Espiritismo. Y está bien clarito en español de esta época, muy claro. Más claro no canta un gallo, decía mi abuelo. Más claro no canta un gallo. El animismo vis a vis espiritismo. Este es Gustavo Gelley, fíjense que en el 1916 la conclusión lógica del animismo no es pues la negación del espiritismo. El animismo es parte del proceso del desarrollo de la mediunidad. Así que no es la negación del espiritismo, es más bien el reconocimiento de las grandes dificultades que se pueden tener para distinguir un fenómeno de origen anímico de otro de origen espiritista. Son 2 cosas distintas, están relacionadas, pero es parte, y es parte del desarrollo mismo de la mediunidad. Y que hay que estar pendiente en todo eso a lo largo del desarrollo. Aquí están algunas de las citas que yo tuve, y este soy yo para los que no me conocen, Víctor López Tosado.